Bueno chicos, pues como hoy el tiempo no acompaña, nos hemos ido del lago Lustle o Sutzle como se diga, y nos hemos venido a otro más fácil de pronunciar, que es el Titisee. Hemos aparcado aquí. Os tengo que decir que la zona del Titisee es una zona con mucha presión turística, por lo que no es nada fácil aparcar de forma gratuita. Casi todos los aparcamientos son de pago, pero yo os voy a dar mi sitio donde yo he encontrado un sitio gratuito para aparcar. Nos hemos venido aquí al lado de un parque acuático que ahora mismo está cerrado, pues en la carretera tiene así como unos huecos que es para que entren vehículos vivienda. De hecho, los coches tienen prohibido estacionar, es exclusivo para vehículos vivienda y además es totalmente gratuito, o eso me creo yo. Así que nada chicos, nos vamos a dar una duchita. Ya son las 7 de la tarde, ya nos estamos adaptando al horario alemán, así que ya nos están dando ganas de cenar. Buenos días chicos, amanecemos junto al lago Titisee. Es uno de los sitios más turísticos de aquí de la Selva Negra. Como podéis ver detrás mío, está todo lleno de las tiendecitas y sitios típicos estos que reclaman turistas. Vamos a hacer una ruta de senderismo si nos deja el tiempo alrededor del lago, y nos gustaría coger un barquito y luego os contaré más cosillas del lago. De momento vamos a dar una vuelta por aquí, por el centro neurálgico de Titisee. Y ahora que ya nos hemos metido de lleno en plena Selva Negra, es un buen momento para visitar una de las múltiples tiendas de relojes de cuco tradicionales de esta zona. Bueno, estamos aquí fichando todos los relojes, que hay algunos que van a llegar a la hora en punto para que salga el pajarito. Entonces estamos aquí al acecho del cuco. Ah, mira, y bailan aquí. Y paseando entre los puestecitos, tiendas y restaurantes, llegamos hasta uno de los embarcaderos del lago Titisee. Bueno chicas, pues este es el lago Titisee. La particularidad de este lago frente a otros es que este es de origen natural, es de origen glaciar, de un glaciar que baja aquí del Felder, pues dejó esta formación aquí, o sea que no tiene presas ni nada de nada. Venga, vamos a echarle un vistazo. Bueno chicos, pues esta es la ruta de senderismo alrededor del lago Titisee. Como veis es una ruta bastante agradable, el camino es facilísimo, son como 7-8 kilómetros y podéis hacer perfectamente con vuestra familia. Siempre vais a tener sombra y siempre vais a tener aquí al lado el laguito por si os queréis refrescar un poquito. Así que venga, vamos a seguir. Bueno, pues algo curiosísimo de esta ruta es que atraviesa por la mitad de un camping. Fijaros qué parcelas tenéis aquí en primera línea del lago. Venga, vamos a ver si le podemos echar un vistazo. Este camping acepta la tarjeta AXI a un precio de 20 euros en temporada baja. Si queréis saber qué es y cómo funciona esta tarjeta, aquí arriba os dejo el enlace a un vídeo en el que os explico todos los detalles. Bueno, las parcelas no son muy amplias, pero como veis, todas están aquí justo al lado del lago y todas con toma eléctrica. También se puede poner nuestro vehículo vivienda en esa zona que está un poquito más alta.
Bueno, pues aquí en la orilla del lago vamos a probar otro tipo de cerveza. Esta no es la Rothhaus, esta es la Furstenberg. A ver qué tal está. Bueno, y aquí llegamos a otro camping. Este no hace falta atravesarlo, no es obligatorio porque el camino sigue por ahí, pero nosotros lo vamos a atravesar, así le echamos un ojillo y os lo enseño. Este camping no acepta la tarjeta AXI, pero a cambio tiene habilitada una zona de pernocta de vehículos vivienda a la entrada del camping, en la que por 15 € también podrás disfrutar de sus instalaciones. Bueno, este camping es un poquito más normalito. Las parcelas también son igual de pequeñas que en el otro, pero estas no están al lado del lago, ¿vale? A ver, están cerca del lago, pero no están enfrente, como en el otro camping. Así que venga, vamos a echarle un ojo. Bueno, aquí tenemos la entrada al camping. En estos campings es más complicado hacerme entender y explicarles que bueno, que tengo un canal de YouTube que enseño camping por dentro, se quedan así como un poco que no lo entienden muy bien, ¿no? Entre mi medio inglés que no es muy bueno y que ellos a lo mejor no lo entienden, pues nada, he intentado enseñaros algo, pero aparte aquí también es particularmente raro lo de la gente no le suele gustar mucho que les enfoques, aunque sea indirectamente con la cámara, no sé por qué. Te ven así con la cámara, yo estoy grabándome y a lo mejor si pasa alguien por aquí detrás, como que no les gusta, así que bueno, tengo que intentar no grabar a nadie. Bueno, cosas que os iba a comentar. Además del camping que está ahí atrás, este camping tiene aquí un área de pernocta para vehículos vivienda. Puedes usar todos los servicios del camping por 15 € el día, que bueno, para lo que es esta zona no está mal. Venga, vamos a seguir con nuestra ruta, que todavía nos queda rodear medio lago y todavía nos queda probar alguna cerveza más por el camino, seguro. Y aquí empezamos a ver las típicas construcciones de la Selva Negra. Si a ti también te gustaría verlas por dentro, sigue pendiente del canal Memorias de una Rueda, porque dentro de unos días podremos ver el interior de una de estas enormes casas tradicionales. Completamos nuestra ruta alrededor del lago y volvemos al punto de inicio, la localidad de Titisee. Bueno chicos, pues ya desde el reloj gigante de Titisee, que es algo que ya vais a encontrar en muchos sitios porque se ha convertido en un reclamo turístico que está abundando por toda la Selva Negra. Nos despedimos de Titisee y nos vamos al siguiente destino. Todavía no tenemos muy claro cuál va a ser, así que tiraremos de mapa para ver qué queremos ver. Y nada, como siempre, suscribiros al canal. Si os ha gustado este vídeo, le dais un like, darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo cuelgo un vídeo nuevo y como siempre nos vemos aquí en Memorias de una Rueda.